En la situación presentada en la figura, asume que hay fricción entre el bloque de masa M1 y la superficie. Si el coeficiente de fricción cinética es 0.100, M1 es igual a 3.0 kilogramos y M2 es igual a 5.0 kilogramos, parte A. Dibuje los diagramas de cuerpo libre necesarios para resolver el problema. Parte B. Encuentre la fuerza normal en la masa 1. Parte C. Encuentre la aceleración del sistema. Parte D. Encuentre la tensión de la cuerda. Bien, así que procedemos a dibujar las fuerzas que actúan sobre cada uno de los objetos. Si miramos el objeto de masa 1, tenemos el peso, que vamos a llamar W1. Tenemos la fuerza normal, F sub n. Tenemos la tensión de la cuerda, vamos a llamarla T. Y finalmente, la fricción cinética entre el suelo y el bloque, que llamaremos F sub K. Para el objeto número 2, tenemos el peso W2 y la tensión que, en este caso, como es siempre ala, el objeto va hacia arriba. Comenzando con la parte A, vamos a hacer los diagramas de cuerpo libre que corresponden a cada objeto. Así que tenemos para el objeto número 1 nuestro sistema de coordenadas XY, y las fuerzas serían las siguientes. Tenemos tensión a la derecha, peso W1 hacia abajo, fricción cinética hacia la izquierda y finalmente la fuerza normal hacia arriba. En este diagrama, la convención de los signos es para arriba y hacia la derecha positivo. Para M2 también hacemos el diagrama de cuerpo libre. En este caso solamente hay dos fuerzas. Tenemos W2 hacia abajo y la tensión hacia arriba. Y colocamos la convención de signos, positivo hacia arriba y hacia la derecha. Note que en este problema esperamos que el objeto número 2 baje. Por lo tanto, la aceleración del sistema en este caso va hacia abajo. Y en el caso del objeto de masa 1, la aceleración va a ser a la derecha. Cosa que tendremos en cuenta cuando calculemos las ecuaciones de movimiento usando la segunda ley de Newton. Bien, vamos para el diagrama 1 entonces a calcular o a usar la segunda ley, ¿verdad? A aplicarla. La suma de fuerzas en X va a ser igual a M1 por AX. En este caso tenemos tensión menos F sub K, y esto va a ser igual a M1 por AX. Vamos a hacer el siguiente cambio, añadirle un super 1 para indicar que es de la masa número 1. La suma de fuerzas en Y va a ser igual a M por AY, pero notamos enseguida que dado que el movimiento que va a ocurrir es horizontal, esta aceleración es 0. Así que como suma de fuerzas en Y tenemos fuerza normal menos W1, esto es igual a 0. Así que tenemos las dos ecuaciones que resultan de aplicar la segunda ley de Newton a ese primer diagrama de cuerpo libre. Para el caso de el objeto con masa M2, solamente aplicamos la segunda ley en la dirección vertical
y tenemos que la suma de las fuerzas en Y va a ser igual a M2 por el negativo de AY2. Este signo negativo que colocamos aquí es debido a que la aceleración ocurre hacia abajo y por lo tanto va en contra de la convención de los signos. Cuando eso ocurre, la aceleración la colocamos negativa. Así que haciendo ahora la suma de las fuerzas en Y, tenemos tensión menos W2. Esto es igual a negativo M2 por AY de la 2. Y este signo lo vamos a eliminar del lado izquierdo multiplicando por negativo 1 en ambos lados. Esto lo que hace es que invierte los términos del lado izquierdo. Tenemos entonces W2 menos T va a ser igual a M2 por AY de la 2. Bien, así que estas son las ecuaciones de movimiento para los objetos. Ahora bien, antes de proceder, quisiera recordar que dado que la cuerda no cambia su longitud, su longitud, AX de la 1 en valor absoluto va a ser igual a AY de la 2. Las aceleraciones tienen la misma magnitud, las direcciones obviamente son distintas y vamos a llamarla a ambas A. Por lo tanto, esta primera ecuación la podemos escribir como T menos F sub K igual a M1 por A. Y la segunda ecuación vamos a escribirla como W2 menos T es igual a M2 por A. Y ya tenemos un sistema de ecuaciones para obtener la aceleración y la tensión de la cuerda. Bien, primero se nos pide en la parte B determinar la fuerza normal. Y para eso utilizamos esta ecuación. Si le colocamos números, esta sería la número 1, la número 2 y la número 3. Usamos la ecuación 1 para rápidamente obtener la fuerza normal igual a W1. W1 es M1 por G y dados los números que tenemos para el problema, obtenemos que esto es 3.0 kilogramos por 9.80 metros por segundo cuadrado, y la fuerza normal entonces resulta ser 29 newtons. Las partes que siguen es determinar la aceleración y la tensión. Para eso tenemos que resolver este sistema de ecuaciones. Y yo entonces lo voy a hacer tal como lo he resuelto en varios de los problemas anteriores, que es sumar los dos lados izquierdos de las ecuaciones e igualar ese resultado a la suma de los lados derechos. Por lo tanto, tendríamos T menos FK más la parte de abajo, W2 menos T, y esto va a ser igual a M1 por A más M2 por A. Vemos rápidamente que las tensiones por tener signos contrarios cancelan y tenemos W2 menos F sub K. Esto es igual a M1 más M2 por A. Y ahora dividiendo por la suma de las masas en ambos lados, podemos tener una ecuación para la aceleración. A entonces va a ser igual a W2 menos F sub K
sobre M1 más M2. Ahora bien, note, lo podemos hacer en esta parte aquí, W2 va a ser igual a M2 por G y F sub K va a ser igual a mu sub K por la fuerza normal. Y a su vez la fuerza normal sería igual de la ecuación de arriba a M1G, ¿verdad? Esto lo tuvimos de la ecuación 1. Así que utilizando estos dos resultados podemos escribir la ecuación para la aceleración como W2, que es M2 por G, menos la fuerza de fricción cinética, que sería mu sub K, M1 por G, y dividimos entonces por M1 más M2. Como último paso, antes de sustituir los números, tenemos que A es igual, podemos factorizar G y tenemos M2 menos mu sub K por M1 multiplicado por G dividido entre M1 más M2. Y ahora procedemos a calcular el valor numérico. Tendríamos que la aceleración es M2, que es 5.0 kilogramos, menos mu sub K, que es 0.100, por M1, que es 3.0 kilogramos. Y esto lo vamos a multiplicar por 9.80 metros sobre segundos al cuadrado. Y todo lo vamos a dividir por la suma de las masas, que sería 3.0 kilogramos más 5.0 kilogramos. Y el resultado que obtenemos del cálculo de esta expresión es 5.8 metros sobre segundos al cuadrado. Así que este sería el resultado para la aceleración del sistema. Finalmente nos piden el valor de la tensión. Así que si vamos un momentito hacia atrás, podemos obtener la tensión de esta ecuación, de la número 2. Así que vamos a usar la ecuación 2 para buscar la tensión, que es T es igual a M1 por A más F sub K. Noten que pasamos el término de la fricción cinética hacia el lado derecho y obtenemos este resultado. Como F sub K es mu K M1G, esto lo podemos escribir como M1 por A más mu K M1 por G, y factorizando la masa podemos escribir M1 multiplicado por A más mu sub K por G. Así que sustituyendo los valores numéricos tenemos que esto es 3.0 kilogramos por la aceleración, que es 5.8 metros sobre segundos al cuadrado, más mu K, que es 0.100, por G, que es 9.80 metros sobre segundos al cuadrado, y obtenemos como resultado 20 newtons. Así que con esto terminamos este ejercicio y hemos encontrado la tensión de la cuerda, la aceleración y la fuerza normal.